Hechos 4, 31 al 37. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Para las personas que nos visitan, estamos estudiando todo el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Este libro trata de lo que el Señor Jesucristo hizo después de su muerte, después de su resurrección, después de su ascensión al cielo. Y lo hace por medio de su Espíritu Santo y a través de sus apóstoles. Y estamos en una sección del libro en la que el Señor Jesús, soberano gobernante de todo lo que existe desde su trono celeste, comenzó a permitir la persecución, el ataque de Satanás sobre esta nueva humanidad que él formó, sacándola del antiguo Israel. Y él comienza con esto a mostrar su gran sabiduría en el uso del bien y el mal. Dios controla perfecta y totalmente el bien y el mal y lo usa sabiamente para cumplir sus propósitos. Cristo permitió el encarcelamiento de Pedro y de Juan, que los llevaran ante los gobernantes de la nación para ser juzgados y amenazados. Pero esta difícil situación es lo que levanta a esta nueva humanidad a un nivel más alto de desempeño en el propósito entregado por el Señor de expandirse sobre toda la tierra, y esta dificultad es la que hace que ellos alcancen las más grandes victorias de esa nueva vida que han recibido de Cristo y que ahora viven con abundante gracia del Dios Trino. La persecución produjo oración congregacional. La oración congregacional trajo llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo trajo denuedo, valentía. La llenura del Espíritu Santo trajo unidad. La llenura del Espíritu Santo trajo un cambio tan profundo en el alma de los creyentes que ellos ya no veían de la misma manera sus bienes materiales y la forma de utilizarlos. Estos cambios realmente están mostrando que se trata de una nueva humanidad. El tema pues de nuestro pasaje es la sabiduría de Cristo, que usa la persecución para avanzar su reino y dar señales evidentes de que ha creado una nueva humanidad. Repito, la sabiduría de Cristo en el uso del bien y el mal, que usa la persecución para avanzar su reino y dar señales evidentes de que ha creado una nueva humanidad. Y el título que le hemos puesto a nuestro pasaje es Grandes victorias de la nueva humanidad. Grandes victorias de la nueva humanidad. Y en nuestro pasaje vemos tres grandes victorias de la nueva humanidad. Primero, la victoria sobre el miedo en el versículo 31 y el versículo 33. Segundo, la victoria sobre el individualismo en el versículo 32a. Tercero, la victoria sobre el materialismo, versículo 32b y los versículos 34 al 37. Victoria sobre el miedo, victoria sobre el individualismo,
victoria sobre el materialismo. Y estamos viajando en la máquina del tiempo en el siglo I. Pero este pasaje debe ser aplicado a nuestras vidas y debemos ir al siglo XXI para ver cómo están al día de hoy nuestras victorias sobre estos tres enemigos de la nueva humanidad. Vamos a ver brevemente cada una de estas tres victorias. Comencemos la victoria sobre el miedo. En el versículo 31 dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo significa valentía. Ya veíamos en la clase, el pastor Alejandro lo recreó de una manera muy exacta, lo temible que era la amenaza del Sanedrín. El tribunal máximo del pueblo judío amenazó de muerte no solo a los apóstoles, sino toda la iglesia. Esta amenaza era para ponernos a temblar. No solamente los apóstoles podrían ser encarcelados y asesinados, sino todo el pueblo. Y esa amenaza produjo miedo, pero el miedo llevó a la oración llevó a la llenura, y gracias a la llenura se obtuvo victoria sobre el miedo, de tal manera que todos daban testimonio de la resurrección de Cristo, de la palabra de Dios. Hermanos, amigos, qué cosa tan grande es vencer el miedo. Solo Cristo, por la llenura de su Espíritu, puede darnos esta victoria. Y la nueva humanidad tiene una razón para vivir y para morir, y tiene una fuente de poder para vencer el miedo. Y aquí vemos un ejemplo claro. Los primeros que obviamente tienen que vencer el miedo son los líderes de esta nueva humanidad. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Los dirigentes de la nueva humanidad vencieron el miedo, y con ellos todos los demás. Pero aquí en este pasaje, en el verso 33, hay un elemento clave, y es la expresión gran poder. Dice, y con gran poder, y al final dice, abundante gracia. En la Biblia, cuando vemos la palabra gracia, ella suele indicarnos que lo que tenemos es un don inmerecido, pero también tenemos que asociar la palabra gracia con la palabra poder. Gracia también es poder, y dice que este gran poder vino sobre todos ellos. Y esto nos muestra que estos no son cambios logrados por el ser humano, son cambios concedidos gratuitamente por Cristo desde su trono celeste. No olvidemos, cuando estamos leyendo el libro de Hechos, que todo lo que sucede es controlado por Cristo desde su trono celeste. Esto es brevemente lo que podemos describir en el texto sobre la victoria sobre el miedo. Veamos ahora brevemente también la victoria sobre el individualismo, la victoria sobre el aislamiento, la tendencia de los seres humanos a alejarnos los unos de los otros. Versículo 32a. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Noten primero la palabra multitud. Recuerden que aquí estamos hablando de más de 8,000 personas, y uno se pregunta, unidad, buena comunión, buen compañerismo, amor fraterno y cercanía en un grupo que tiene más de 8,000 personas, eso parece imposible. Pareciera imposible que en una gran masa pudiera haber esta clase de comunión, de unidad, de coinonía, pero la hubo. Y la clave está en algo que ya dijimos, la llenura del Espíritu Santo, y la frase siguiente, dice, y la multitud de los que habían creído. La multitud de los que habían creído nos muestra que la base de esta nueva forma de vivir es la fe en Cristo. El que tiene fe en Cristo tiene una nueva forma de vivir la experiencia humana, y esa nueva forma de vivir la experiencia humana no lo lleva a alejarse, no lo lleva a separarse, no deja que cualquier cosita lo separe de su hermano. Por el contrario, el que tiene la fe en Cristo tiende a unirse, tiende a pasar por alto multitud de pecados y tiende a acercarse, tiende a perdonar, tiende a amar, tiende a tener comunión. No tiene miedo de hacer amistades profundas, no tiene miedo de acercarse así lo rechacen. La nueva vida que es basada en la fe en Cristo es una vida que une, que produce cercanía.
Y esa es una gran victoria, porque el pecado tiende a separar a los hombres de muchas maneras y por muchas razones. Pero Cristo en la nueva humanidad tiende a unir a los hombres que creen en Él más y más, quitando cada vez más todas las barreras que los separan. Tanto es así que la fe tiende a unir más a los creyentes aún que el vínculo familiar. Los vínculos que hay con nuestras familias, que son vínculos naturales, son inferiores en potencia, y en su momento veremos cómo los vínculos espirituales nos llevan a una coinonía, a una comunión muy superior, distinto a lo que sucede en la antigua humanidad, que tiende a alejarse por cualquier detallito, que tiende a la separación, que tiende a la intolerancia, que tiende a la falta de amor, que tiende a la falta de unidad. Aquí no, aquí el espíritu de llenura, la llenura del espíritu dice, continúa diciendo 32a, era esa multitud que había creído de un corazón y un alma. Es decir, ellos creían lo mismo, y la pregunta es, ¿qué era lo que creían? Pues ya lo vimos en mensajes anteriores. Ellos creían la doctrina de los apóstoles, y debido a que esa doctrina renovaba completamente su mente y sus afectos, ellos dirigían sus almas hacia las mismas cosas en cuanto a entendimiento de cómo veían la vida y en la forma como amaban las cosas o rechazaban otras cosas, y eso los llevaba a tener una más profunda coinonía. Esa forma de pensar y de sentir era la base para una nueva comunión, y esa nueva comunión se reflejaba de una manera especial, esa nueva forma de ver la vida se reflejaba de una manera especial en la forma como ellos veían sus bienes materiales. Y esa es la tercera victoria, victoria sobre el materialismo. Brevemente, victoria sobre el miedo, brevemente, victoria sobre el individualismo, brevemente, victoria sobre el materialismo. El apego a lo terrenal, eso es un gran mal de la antigua humanidad, y aquí vemos una victoria total de Cristo sobre el materialismo y el apego a lo terrenal. Versículo 32b, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Debo aclarar que esto no es comunismo cristiano, como muchos creen. La Biblia enseña claramente que debe haber propiedad privada. El octavo mandamiento de la ley de Dios lo dice: no hurtarás. Esa es la forma negativa del mandamiento, pero si el mismo mandamiento lo expresamos en forma positiva, Dios nos dice: respetarás la propiedad privada que yo le he dado a otro. Así que esta experiencia no puede ir en contra de este gran mandamiento. Así que esto no es comunismo cristiano. Además, debemos recordar en este momento la diferencia que hay entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Cuando estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, estamos ante un género literario que se llama narrativo histórico. Y cuando nosotros leemos algo en un género narrativo histórico, nos están contando lo que pasó. No nos están ordenando que hagamos lo que nos están contando. Solamente si en otro libro, en otra sección de la Biblia, en un género didáctico, es decir, donde el autor se propone enseñar directa y claramente al pueblo de Dios que haga lo mismo que se describió en el narrativo histórico, solo con esa confirmación, lo que leemos en un género narrativo histórico se nos es ordenado ahora en este género didáctico. De lo contrario, no tenemos que repetir ni pensar que son mandamientos del Señor aquellas cosas que leemos en el género narrativo histórico. De lo contrario, los solteros estarían en un gravísimo problema cuando leen el libro de Oseas, porque interpretarían que Dios les está ordenando que se casen con una prostituta. Así que tenemos que tener en cuenta también eso. Esto no es comunismo cristiano, esto es un género descriptivo, no prescriptivo. Y cuando leemos esto que acabamos de decir, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, no nos imaginamos a hombres de esta nueva humanidad sin trabajar, esperando a que otros los mantengan. De ninguna manera. Porque la palabra de Dios en otras secciones nos muestra que el que no trabaja
no come. Tampoco nos imaginamos a estos hombres de la nueva humanidad dejando sin el sustento básico a su propia familia para traer aportes a los pies de los apóstoles, porque la palabra de Dios en otras partes dice que si alguno no provee para los suyos y en especial para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Lo que sí nos imaginamos en esta victoria sobre el materialismo es a hombres sabios, a hombres buenos administradores de sus bienes, que piensan muy bien lo que hacen y cómo invierten lo que Dios les da en tesoros celestes según la sabiduría que Cristo les ha dado. Así pues que estos cristianos aquí no están renunciando a la propiedad privada, sino que la están viendo de otra manera. Ellos no insisten en la propiedad privada, sino que ven oportunidades de usarla conforme a la sabiduría que Dios les ha dado para ganar tesoros en el cielo. Y hermanos, esto sin duda alguna es una grandísima victoria. Estos seres humanos de la nueva humanidad pudieron decir con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Era un cambio completo en su ser interior. Y en ese mismo orden de ideas, en esta victoria sobre el materialismo, lo que sigue a continuación es lo que muchos filósofos de la antigua humanidad anhelaron y algunos políticos todavía se atreven a prometer, pero son incapaces de cumplir porque ellos no pueden cambiar la naturaleza humana como Cristo la ha cambiado. Versículos 34 y 35. Como consecuencia de ese cambio profundo en la forma como ven los bienes materiales, observen lo que sucedía. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, esto es una gran victoria. Qué gran demostración de que realmente se está creando, se ha creado una nueva humanidad. Y esta imagen de una humanidad donde todos comparten con amor para los necesitados y no hay personas en extrema pobreza, en gran necesidad, esta imagen hace totalmente aborrecible el mundo presente y nos lleva a anhelar el mundo venidero. Esta imagen es una gran victoria de Cristo. Pero sin duda, además de que Cristo creó esto por medio de su Espíritu Santo, sin duda, aquí también hay una responsabilidad humana. Hay unos hombres que fueron protagonistas de que esto se llevara a cabo. Y uno de esos grandes hombres se llamaba José. José. Y a este José, gran protagonista de esta victoria sobre el materialismo, los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. La pregunta es, ¿por qué los apóstoles le pusieron a José este título? Hijo de consolación. La respuesta es sencilla, porque ellos veían a Cristo en Bernabé. Cristo es el verdadero Bernabé. Cristo es el verdadero hijo de consolación, quien siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Cristo es el verdadero Bernabé. Y este Bernabé sin duda fue un gran protagonista, un hombre que donde veía una necesidad y miraba lo que él podía hacer, sin duda hacía. Bernabé, con sus palabras y con sus bienes, consoló a tantos que impactó a los apóstoles y por eso le pusieron ese apodo, hijo de consolación. Qué maravilla sería que para nosotros también los hermanos pudieran de nosotros tener un apodo muy similar a ese, hijo de consolación. Así que si miramos en conjunto el pasaje, vemos tres grandes victorias de la nueva humanidad.
la victoria sobre el miedo, la victoria sobre el individualismo y la victoria sobre el materialismo. Pero no olviden, hermanos, estas son victorias de Cristo. Cristo está triunfando desde su trono celeste. Ha usado la persecución, ha usado la aflicción, ha usado el miedo, ha usado el egoísmo, ha usado el materialismo, lo ha destruido y lo ha usado para avanzar su reino. Qué grandes victorias ha tenido nuestro Rey. Si vemos entonces lo que hoy se nos enseña, es absolutamente necesario para nosotros observar esta nueva humanidad que aquí comienza, proyectarnos hacia esa nueva humanidad, hacia donde nosotros vamos. Hermanos, nosotros vamos para una humanidad donde no hay miedo, donde no hay egoísmo, aislamiento, separación, donde no hay necesitados. Aquí comienza, hacia allá vamos, pero ¿dónde estamos nosotros? Probablemente estamos en la mitad. Y ahora, al ver lo que el Espíritu nos muestra aquí, sobre este pasado glorioso, que nos apunta hacia ese futuro glorioso, ahora coloquémonos en el punto en el cual nosotros estamos. Las victorias de la iglesia presente sobre estas tres cosas, las victorias de nuestra iglesia sobre estos tres enemigos, la forma como la aflicción está produciendo en nosotros estas tres victorias, y esa es la aplicación que debemos sacar a nuestro pasaje. En primer lugar, hablemos acerca de nuestra victoria sobre el miedo. ¿Cómo vamos a obtener nosotros victoria sobre el miedo? En medio de nosotros hay todavía mucho temor de hablar la palabra de Cristo a otras personas. Eso sin contar que los cristianos hoy en día le tenemos miedo a muchas otras cosas. No solamente nos da miedo hablar de Cristo a los otros seres humanos, sino que hay muchos cristianos atrapados por el miedo a muchas otras cosas. ¿Cómo obtener nosotros hoy victoria sobre el miedo? Para lograrlo, el pasaje nos muestra que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, que vino de una oración congregacional, la cual vino de una persecución, es la que nos lleva a estas victorias. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento sobre la llenura del Espíritu Santo? Vayan por favor conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 5 y en su versículo 18 y 19. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. ¿Cómo obtener esta llenura, la cual debemos pedir en oraciones congregacionales? ¿Cómo obtenerla? Efesios 5, 18 y 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pastor, explíqueme con más detalle cómo puedo cumplir este mandato de ser lleno del Espíritu, como dice el verso 18, parte B. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16 nos explica Efesios 5, 18. Observen Colosenses 3, 16. Dice Colosenses 3, 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Noten que los dos pasajes son muy similares. La segunda parte de los dos pasajes habla sobre cantar y de buena música para cantar. Y la primera parte, en el verso 18 de Efesios 5, habla de la orden de ser llenos, y la primera parte del verso 16 nos explica cómo ser llenos. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia. Y la asociación que esta expresión, la palabra de Cristo more en abundancia, y esta repetición que tiene que ver con cánticos y con música, significa
que esa palabra de Cristo, que no es otra cosa que el Evangelio, que no es otra cosa que la obra de Cristo, que no es otra cosa que la expiación, que no es otra cosa que lo que predican los apóstoles, la doctrina verdadera, la asociación entre esa palabra que more abundante con música y cantos, lo que significa es que esa palabra del Evangelio debe llegar a lo más profundo de nuestra alma. La música tiene un gran poder, el canto tiene un gran poder. No sé si recuerdan esta frase: lo que Dios quiere que cantemos es lo que Dios más quiere que recordemos. Por eso el Evangelio tiene que estar tan profundo en el corazón, la palabra de Cristo tiene que estar tan profundo que salga automáticamente en el canto, que salga automáticamente en la palabra hablada, en el diálogo entre nosotros. Si la palabra de Cristo, especialmente la expiación, no se convierte en un pensamiento profundo, que entra profundo, cada vez más profundo, la práctica del pensamiento profundo, de lo cual el cántico, la música es una ayuda, el miedo jamás va a ser vencido. ¿Por qué? Porque el miedo lo aprendimos desde niño, desde que nacimos tenemos miedo. Toda la vida hemos aprendido a tener miedo. El miedo está profundo, muy profundo. Así que si la palabra de Cristo no avanza más profundo del lugar donde está el miedo, jamás podremos vencer el miedo. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Con un pensamiento profundo en la palabra de Cristo, especialmente en la victoria de Cristo sobre el mal. Cuando Cristo muere en la cruz, hiere a Satanás de muerte y el mal es vencido. Hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, ningún mal viene ahora sobre su pueblo. Ninguno. Todo mal es eliminado, convertido en bien o eliminado por completo en la muerte. Y esa es la base sobre la cual el cristiano puede vencer el miedo, la victoria de Cristo sobre el mal en la expiación. Si ese pensamiento no llega muy profundo, la sabiduría de Cristo en el uso del bien y el mal, no tendremos llenura. La llenura viene como resultado de la profundización de la palabra. Y si a esa profundización de la palabra en el alma le agregamos que cada situación difícil que Cristo envía desde el trono es una oportunidad para vencer el miedo, no viene para destruirte. Cada aflicción que Cristo envía a su iglesia, cada aflicción que Cristo te envía a ti, no viene para destruirte, viene para levantarte, viene para llevarte a mayor victoria, viene para hacerte avanzar. Si piensas así, cada que desde el trono de Cristo viene una aflicción a tu vida, la enfrentas con ese pensamiento, le vas a dar músculo a tu fe y vas a vencer el miedo. Cada situación difícil es una oportunidad para vencer el miedo. Con ese pensamiento renovado es que podremos, los cristianos del siglo XXI, vencer el miedo. Cada uno de ustedes, hermanos, y yo debemos estar convencidos que el miedo puede ser vencido. La pregunta es, ¿lo estás? ¿Estás convencido que el miedo puede ser vencido? Conforme a tu fe te será hecho. ¿Estás convencido que el miedo puede ser vencido? Solo estás convencido que el miedo puede ser vencido pensando profundamente sobre la expiación. Cuando tú conoces la expiación, conoces la victoria de Cristo sobre el mal en la expiación, y estás convencido que el miedo puede ser vencido, tendrás una victoria total sobre el mal. No solamente perderás el temor a hablar de Cristo a otras personas, sino que perderás el miedo a la enfermedad, perderás el miedo a la pobreza, perderás el miedo a la soledad, perderás el miedo a la pérdida de un ser querido, perderás toda clase de miedo, vencerás toda clase de miedo. Hermanos, la expiación nos da una victoria sobre el mal. ¿Cuántos pueden decir amén? La humanidad antigua
está siendo destruida en este momento por el miedo. El miedo causa ansiedad, la ansiedad causa depresión. Toda clase de desorden mental está destruyendo a la primera humanidad, pero la nueva humanidad está creciendo en victoria sobre el miedo. Ahora hablemos en segundo lugar brevemente sobre nuestra victoria acerca del individualismo, la tendencia a separarnos de otras personas, la tendencia a no querer tener comunión, la tendencia a no querer hacer relaciones profundas, relaciones íntimas. No me quiero meter con nadie para no meterme en problemas. La tendencia al aislamiento, a no tener unidad. ¿Cómo podemos tener victoria sobre esa tendencia? La base es la misma, es un pensamiento profundo en las victorias de la expiación y el conocimiento de la doctrina de los apóstoles. La unidad en la nueva humanidad viene o proviene o inicia con la unidad doctrinaria. Y por eso tenemos la Confesión de Fe de Londres de 1689. Hermanos, la Confesión de Fe de Londres de 1689 es lo más cercano a la doctrina apostólica que existe sobre la faz de la tierra. Ninguno dijo amén. Lo voy a volver a repetir para darles otra oportunidad. Si no creen eso, no vamos a crecer en unidad. Así como si ustedes no creen que el miedo puede ser vencido por la cruz, si no creen que la Confesión de Fe de Londres de 1689 es lo más cercano a la doctrina de los apóstoles, continuarán en una relación excluyente, de separación. No, usted no se acercará a su hermano, usted no aliviará las diferencias con él, no podrá acercarse a él. Pero si usted ve la Confesión de Fe de Londres como ese factor que lo unifica, las pequeñas diferencias que tiene con él serán fácilmente pasadas por alto. Voy a volver a repetirlo. La Confesión de Fe de Londres de 1689 es lo más cercano que existe a la doctrina de los apóstoles sobre la faz de la tierra. ¿Crees la Confesión de Fe de Londres de 1689? ¿Crees que es lo más cercano que hay sobre la faz de la tierra a la doctrina de los apóstoles? ¿Crees que Cristo no nos ha desconectado de los apóstoles, que aunque ellos no están de cuerpo presente, ellos están aquí por medio de esa confesión que es fiel enseñanza de las Escrituras? Si lo crees de verdad, vas a poder avanzar en unidad, vas a poder avanzar en comunión, vas a poder acercarte más a los otros que creen esa misma confesión. Y vamos a tener una coinonía que verdaderamente el mundo va a poder admirar. Y necesitamos, a partir de esa confesión de fe, comenzar a darle golpes a nuestro individualismo. Y cuando vemos que alguno en la congregación está sufriendo por cualquier causa, yo voy a mostrar interés en esa persona. Me voy a acercar a esa persona, así nunca la haya saludado en la iglesia. Me enteré que tiene una dificultad, me enteré que está sufriendo. La nueva percepción que hay en mi corazón me lleva a acercarme a esa persona y de alguna manera ayudarla. Así sea con una oración, así sea acompañándolo al médico, así sea aportándole algo, cualquier cosa que yo le pueda aportar, eso está construyendo dentro de nosotros esta imagen de la nueva humanidad con una coinonía, con una comunión que no puede verse en el mundo. En el mundo, la primera humanidad está siendo destruida por el individualismo y toda forma aberrante de aislamiento y de desviación de la relación de seres humanos unos con otros. Hermanos, los hombres se están volviendo a los perros. Y nosotros tenemos que volvernos a nuestros hermanos, que son hermanos en Cristo, salvados por el mismo Dios. Tenemos la misma sangre espiritual. Debemos acercarnos a ellos y no a los perros. No estoy diciendo que tener una mascota sea pecado, pero es lo que está sucediendo en la humanidad.
¿Crees que la Confesión de Fe de Londres es lo más cercano a la doctrina de los apóstoles? Aprovecha cualquier oportunidad para acercarte más al hermano. Finalmente, nuestra victoria sobre el materialismo. Hablemos acerca de nuestra victoria sobre el materialismo brevemente. ¿Cómo logramos una victoria sobre el materialismo? La base es exactamente la misma. Un pensamiento profundo acerca de la expiación. La expiación, la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. La expiación me libra del mal. La expiación me permite ser feliz aún en medio del mal. La expiación me da fuerza para no amar a este mundo. La expiación me da fuerza para valorar lo celestial más que lo terrenal. Y con esa nueva percepción de que lo terrenal es sin valor, yo me convierto en un buen administrador del dinero que Dios me da. Sin una buena administración yo no puedo ser un Bernabé. Yo, si no administro bien mi dinero, el dinero que Dios me da, soy un trabajador esforzado que ahorra y administra. Si no tengo un presupuesto, no voy a tener margen para ayudar a otros. Si yo creo que la expiación me hace valorar lo celestial más que lo terrenal, la primera reacción es que yo hago un presupuesto y coloco como una prioridad en mi vida ayudar a otros. La pregunta ¿es una prioridad en tu vida ayudar a otros? Si es una prioridad en tu vida ayudar a otros, ahorras para ayudar a otros. Y cuando ves una necesidad en el hermano, te acercas con amor, preferiblemente usando el anonimato. Para eso tenemos nuestros diáconos. Ellos son el vehículo para llevar las ayudas de amor que traemos a los hermanos necesitados. Cuando tú te conviertes en un buen administrador, cuando es una prioridad en tu vida ayudar a otros, cuando ahorras para poder ayudar a otros y entregas esa porcioncita, grande o pequeña, para la ayuda del otro, el gozo de la salvación crece grandemente en tu corazón. Eres un hombre feliz, eres un Bernabé, eres un Cristo, un hijo de consolación. Por eso tenemos que dominarnos a nosotros mismos y colocarnos prioridades y administrar lo que Dios nos da. Hermanos, la primera humanidad está siendo destruida por el apego a lo terrenal, y al infierno bajarán con sus adorados bienes terrenales, bajarán al tormento eterno. Pero la segunda humanidad disfrutará de abundantes tesoros que nunca perecerán. Por medio de la llenura del Espíritu Santo, que el Cristo, sentado en su trono, envió a su iglesia, gracias a que usó sabiamente la aflicción, la persecución, los llevó a orar congregacionalmente y les entregó tal llenura. El Cristo que está sentado en su trono triunfó en el primer siglo sobre el miedo, triunfó en el primer siglo sobre el individualismo, triunfó en el primer siglo sobre el materialismo y triunfará en esta iglesia sobre las mismas tres cosas. Y todo el pueblo responde: si lo creemos de verdad, el Señor lo dará. Y si acompañamos nuestras oraciones congregacionales de súplicas, no olviden el papel de la oración. El pensamiento profundo en la palabra de Cristo, en la expiación, ese pensamiento profundo que te convence de que el miedo puede ser vencido, ese pensamiento profundo que te lleva a valorar la doctrina de los apóstoles en la Confesión de Londres, ese pensamiento profundo que cambia tu sistema de prioridades sobre lo material, debe ser acompañado de abundante oración. Si no hay oración congregacional, no hay llenura. Tiene que haber oración congregacional. Hermanos, esto es más un asunto de la iglesia que algo individual. Esto es más congregacional que individual. Así que aquí no tendremos un solo Bernabé, tendremos muchos Bernabés. Y a nuestros amigos que nos visitan en el día de hoy, amigos, a ustedes tengo que decirles que ustedes todavía pertenecen a la antigua humanidad. Amigos, escuchen bien, ustedes jamás podrán vencer el miedo. Amigos, si continúan en la antigua humanidad, experimentarán miedo por toda la eternidad. El infierno es un lugar
donde se experimenta el más terrible miedo por toda la eternidad. Amigo, si continúas en la antigua humanidad, cada vez te alejarás más de todos los otros seres humanos, incluida tu familia, y te volverás a los perros. Si continúas en la antigua humanidad, no te acercarás a los seres humanos, sino a los perros. Si continúas en la antigua humanidad, la codicia por los bienes materiales te destruirá y te arrojará al infierno. Miedo, individualismo y materialismo es lo que te espera por la eternidad si continúas en la antigua humanidad. Cristo vino del cielo a morir en una cruz, a sacar a pecadores del miedo, individualismo y materialismo por su sola gracia. Todo aquel que se arrepiente de ser parte de esa antigua humanidad, de vivir en el miedo, materialismo e individualismo, todo aquel que se arrepiente delante del Cristo de la gloria y pide perdón, es perdonado y hecho una nueva criatura, miembro de la nueva humanidad, y puede unirse a esta imagen de una vida sin miedo, una vida sin aislamiento, una vida sin dominio de lo material. Si crees, puedes ser salvo en este mismo instante. Ven a Cristo y sé salvo de la antigua humanidad. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Nuestro Dios, soberano Señor, que dejaste en las Sagradas Escrituras esta imagen maravillosa de tu gran victoria en el pasado, ahora te suplicamos que nos concedas en este tiempo, en el siglo XXI, a nosotros, tu pueblo, concédenos en medio de nuestras aflicciones. En este momento no tenemos persecución, pero tenemos otras aflicciones. En medio de ellas te rogamos con oraciones congregacionales que hagas grandes cosas, enviando tu Espíritu Santo para darnos una llenura especial, una nueva llenura, que podamos vencer el miedo, que podamos vencer el individualismo, vencer el materialismo y mostrarle al mundo entero que nosotros aún somos la nueva humanidad del Señor Jesucristo, que la nueva humanidad no ha desaparecido nunca de la faz de la tierra en 21 siglos, que desde el siglo I hasta el siglo XXI la nueva humanidad avanza victoriosa, en un avance imparable, y que tú le das tu llenura y la muestras a todos como lo que es la gloria preciosa del Señor Jesús. Y si hay alguno aquí que no te conoce, hazle sentir el horror de todavía pertenecer a la antigua humanidad. Hazle sentir el horror de tener miedo por toda la eternidad. Hazle sentir el horror del aislamiento, hazle sentir el horror del materialismo, y ayúdalo a ver a Cristo muriendo en la cruz como un poderoso Salvador, a creer en la resurrección de Cristo de entre los muertos y a ser salvo de esta perversa generación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.